Como les estaba comentando, que hay dos tiempos para cada falla, como pueden ver aquí, para la curva de actuación, T1, T2. Y dentro de ese rango de T1 y T2, la protección está llamada a actuar. Eso también hay que considerar, ¿no? Y eso obedece, estas curvas obedecen lo que remarcan, ¿no? Las normativas de fabricación de los interruptores, que todos los fabricantes tienen esta nomenclatura o este tipo de análisis o de funcionamiento de sus protecciones. Eso básicamente en cuanto a lo que es las protecciones. Y vamos a borrar un ratito estas líneas. Mm, Ya. Bueno, aquí en este slide ya me adelanté, ¿no? En decirles qué es lo que engloba esta curva de actuación. ¿Qué partes tiene? Hay una zona de no disparo, una zona de disparo y una zona de precisión o actuación de la protección. La zona verde, bueno, pintado en verde significa que cualquier falla con diferentes magnitudes y un tiempo determinado, la protección no va a despejar, no va a censar la anomalía. Pasamos a la franja naranja, remarcada en naranja, ya estamos dentro de los límites eh, inferior y superior de la protección. ¿Qué quiere decir? Que en este rango, en estos periodos, con este margen, la protección va a hacer el disparo. Está llamado a actuar. Y bueno, y la zona roja ya es pues la garantía que tiene que tener la protección. En esta zona roja, pues la protección ya tiene que despejar la falla. Máximo en su límite superior, si lo pueden ver aquí gráficamente. Supera este límite, perdón, supera el límite superior y la protección ya tiene que hacer la actuación. Ya tiene que hacer, ya está llamado a actuar. No puede pasar la falla el límite superior de la curva. Otro punto importante que vamos a desarrollar en lo que es el curso es pues las características y la nomenclatura que maneja las protecciones, los interruptores pequeños, las cajas moldeadas, los interruptores de bastidor abierto. Como han podido ver tal vez en algún momento, tienen cierta nomenclatura, tienen tensiones, tienen corrientes, tienen parámetros, tienen siglas, hasta los diferentes modelos que maneja, ¿no? Cada fabricante. Entonces, es muy importante conocer esta nomenclatura, saber qué es lo que estamos visualizando, qué conlleva cada parámetro, cómo interpretar. Entonces, como pueden ver aquí, este es un interruptor tipo caja moldeada. Básicamente no se nota, pero aquí ya está toda la información, ¿no? Toda la información que engloba, por ejemplo, este modelo de interruptor de caja moldeada. Seguramente ahí está la corriente nominal, la tensión de operación, que es muy importante, ¿no? Esta tensión de operación. Dependerá la tensión de dónde se va a instalar, ¿no? La tensión de servicio que tengamos en nuestra industria. La tensión de aislamiento, qué conlleva, qué es lo que garantiza esta tensión de aislación. La tensión nominal de resistencia a impulsos, qué cosas garantiza, bajo qué circunstancias el número de polos, ¿no? Que es importante también, porque, bueno, cotidianamente nosotros hablamos de interruptores monofásicos, bifásicos o trifásicos, y lo correcto es llamar pues por polos, por número de polos. Interruptor de un polo, de dos polos, de tres polos, cuatro polos, interruptor de un polo más neutro. Esas diferencias también hay que conocer, ¿no? Al momento de especificar nuestro equipamiento. No es lo mismo un interruptor de dos polos que un interruptor de un polo más neutro, que físicamente son lo mismo, se parecen, son iguales. Pero si especificamos un polo más neutro, significa que un polo, una parte o una vía del interruptor, tiene lo que es no sé, el relé, el relé termomagnético, el bimetal, la bobina, que van a censar la falla. Pero si es un polo más neutro, pues simplemente estamos diciendo que un polo va a tener todo el bimetal y la bobina y el otro polo no va a tener eso, solamente va a ser de seccionamiento, no va a censar nada. En algunos casos sí se recomienda colocar eso, ¿no? Porque, bueno, también entra el tema de los costos.
pero en otros casos es necesario colocar lo que es el de dos polos para poder censar también qué pasa con el neutro, ¿no? Cuando hay desequilibrio, algunas fallas, armónicos y demás. El poder de corte que es importante en el interruptor, ¿no? Básicamente es la capacidad, es la robustez o la corriente máxima que va a soportar el interruptor, la corriente de falla máxima. Este parámetro es muy importante y varía también dependiendo del nivel de tensión o de operación. Esto varía a más y a menos, dependerá del nivel de operación. Pero básicamente es la corriente que puede soportar tu equipo o tu interruptor frente a una falla. Y si no está especificado de acuerdo a lo que se espera en cuanto a fallas, este interruptor te puede causar problemas, ¿no? Puede fallar, puede explotar, puede quemarse, puede ocasionar diferentes daños dentro de la instalación. El tipo de curva, pues también es importante, ¿no? Para poder ver qué tiempo, qué característica tiene ese interruptor, dónde debería colocar curva C, curva D, qué conlleva, porque hay momentos donde para no saltar de interruptor, ejemplo, ¿no? De un interruptor pequeño a un bastidor abierto, simplemente hace falta cambiar el tipo de curva y obviamente garantizando los tiempos de apertura que la normativa te pide, ¿no? Cumplir, siempre fijándonos eso. Porque todos los interruptores, como les digo, están de acuerdo a normativa. La normativa también indica los tiempos de operación de cada interruptor. Dependerá también el esquema de conexionado de puesta a tierra que, que tenga de industria. Con eso más, pues ya se hace el análisis y se hace como que los límites máximos y mínimos de tiempos de actuación para diferentes niveles de tensión incluso y bueno, garantizando siempre esa nomenclatura. Y el tipo de curva a veces, muchas veces ayuda también esto. Cumples tiempos, sí, y cambiando el tipo de curva, te evitas cambiar a un caja moldeada y seguir con un interruptor termomagnético. Y eso es ahorro económico también, ¿no? En un proyecto, bueno, dentro de lo que son planes de mantenimiento, presupuestos y demás. Y como les estaba diciendo, pues los interruptores están bajo dos normativas. Aquí vamos a tocar la normativa internacional, la IEC 60898, que es básicamente las protecciones dedicadas a residencial o a las casas, donde no se requiere algún técnico, algún encargado especial con conocimiento de electricidad para poder hacer la operación de los interruptores, que básicamente estos interruptores son los interruptores pequeños, los que vemos en nuestras casas. Y en las industrias, pues ya se tiene que regir lo que es la IEC 60947. El apartado 2 es el encargado de especificar qué debe cumplir el interruptor. Entonces, aquí ya es un mundo diferente, ¿no? Al residencial. Aquí ya necesitamos personal calificado o personal de mantenimiento para hacer la apertura, para poder hacer alguna inspección, se podría decir, en el interruptor. Gente capacitada, lo podríamos decir. Entonces, estas dos normativas son las que eh, hacen pie en los fabricantes para poder hacer sus diferentes productos. También dentro de lo que es el curso vamos a tocar los métodos de selectividad. Si bien hemos indicado qué persigue la selectividad y dentro de selectividad, ¿cuáles hay? Parcial y total. ¿Y yo cómo logro obtener eso? ¿Cómo logro desarrollar un proyecto, un estudio que me permita obtener o lograr esos objetivos, tanto de selectividad parcial y total? Entonces, se ha ido desarrollando lo que es diferentes técnicas y métodos año tras año, se ha ido logrando eh, encontrar nuevas soluciones, nuevas opciones que garanticen lo que persigue la selectividad. En este caso, pues aquí tenemos, por ejemplo, la selectividad amperimétrica, que básicamente, pues como pueden ver aquí en el slide, tenemos dos interruptores. Un interruptor graficado con su curva de actuación con color naranja y otro con color lila. Entonces aquí tenemos dos interruptores. Tenemos la parte de sobrecarga, como pueden ver en esta parte. Es la parte de sobrecarga. Entonces básicamente la selectividad en perimétrica lo que persigue
es que en la parte de sobrecarga o corrientes de sobrecarga, las protecciones no actúen, o sea, no se solapen. A eso me voy. Que las curvas de actuación no se solapen, que no estén cruzadas. De esta forma, como pueden ver, cumple, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la protección de color lila, su curva de actuación, estuviera aquí dibujado? Es decir, ya se está solapando, se podría decir, como que se están cruzando y al momento de presentar una falla, puede que actúen las dos. Incluso una falla de sobrecarga, ¿no? Estamos hablando en el orden de amperios. Entonces, con eso, no se tiene una selectividad. No hay cuando hay un solapamiento. Pero como les digo, la selectividad amperimétrica lo que persigue como objetivo es que en la parte de sobrecarga, las curvas de actuación de las protecciones no se solapen. Con eso, ¿qué garantizamos? Que para cualquier falla que se presente, por ejemplo aquí, sea la protección graficada en naranja, que haga la actuación. Aquí tenemos un tiempo T1, ¿no? En el curso vamos a hablar también eh, los tiempos máximos de operación, porque aquí pueden ver que esta curva se puede, o esta recta, o esta falla en el tiempo se puede prolongar de forma lineal, vertical, y va a tocar un punto, va a llegar hasta un punto que tiene que despejar la protección por normativa, que puede ser una hora o 3600 segundos. Eso también vamos a tocar. Pero aquí gráficamente lo que quería visualizar o hacerles notar es que para una falla, por ejemplo, en este caso, 2 llamaríamos, una falla 2 la corriente no sabemos, ¿no? De magnitud de falla. Es una sobrecarga sobre todo. La que va a operar primero es la protección de color naranja, ¿no? Aquí podemos ver el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces, máximo hasta este tiempo despeja esta protección. Tenemos ahí selectividad entre estas protecciones, porque no está actuando la cabecera, se podría decir. Para otra instancia, el T3 o una falla 3, perdón, una falla 3 lo mismo. El interruptor aguas abajo lo va a ver primero, lo va a censar y máximo ya lo tiene que despejar en este tiempo T2, llamaríamos. T1 y T2. Y nuevamente el interruptor cabecera no entra en juego para censar o despejar la falla. No hay eso. Básicamente, eso es lo que persigue la selectividad amperimétrica, que no se solapen las curvas de actuación en la zona de sobrecarga. Pero como pueden ver aquí, a partir o saliendo de la zona de sobrecarga, tenemos ya lo que es un solapamiento. Tenemos en esta parte. Y esta parte ya es la zona de cortocircuito. Esta es la sobrecarga, esta es la parte de cortocircuito. Entonces, si se presenta una falla, ejemplo, por aquí, la falla 4 llamaríamos, ya no hay la garantía o la certeza de que la protección graficada en naranja haga la apertura antes de la protección lila. Máximo lo va a despejar aquí, ¿verdad? Y lo vas a empezar a censar aquí, en un tiempo T1. En un tiempo T1, ambas curvas, ambas protecciones van a empezar a censar. Pero si nos vamos gráficamente, si visualizamos gráficamente, máximo el interruptor naranja lo va a despejar en un tiempo T2. Pero máximo el interruptor graficado en lila lo va a despejar en un tiempo, digamos, T3. Pero ¿qué pasa? En todo este rango no hay la garantía o la certeza de que la protección aguas abajo o de color naranja haga la operación siempre. Pese a que el tiempo T3 de la protección lila es más grande, se podría decir, ¿no? Pero como les he dicho, no hay una certeza de que la protección actúe en este punto, en un T1 o más aquí, de ambas protecciones, porque se están solapando. Puede que la protección del color lila, pues, actúe más antes que el del naranja. Entonces, aquí hay un solapamiento. Cuando hay solapamiento, no hay garantía. Se pierde selectividad. Se pierde la certeza de decir, como proyectista o como revisor, de que esas protecciones son selectivas. Hay selectividad. No hay esa garantía, gráficamente. Y bueno, con selectividad amperimétrica ya tocará desarrollar otro método, ¿no? Para poder mitigar o eliminar este tipo de solapamiento, para poder
aún garantizar selectividad. ¿Y qué técnica se ha desarrollado? Pues es la que sigue, ¿no? La selectividad cronométrica. ¿Qué implica esto? Pues hay interruptores con relés, que podemos llamar electrónicos sobre todo, que tienen la versatilidad y la facilidad de poder manipular o ajustar las protecciones, ajustar la curva de actuación. En este caso, la protección lila se ha hecho un ajuste en tiempo, en corriente sobre todo aquí, porque se está moviendo en corriente. Toda esta parte es corriente. La curva lila se ha movido hacia la derecha, con los ajustes que tiene su relé, su interruptor. Tiene unas perillas, unos ajustes, donde uno puede meter mano y empezar a mover esta curva de acuerdo a lo que uno requiera. Y al hacer esta operación, como pueden ver en la parte de cortocircuito, ya no tenemos solapamiento, hemos ganado. Hemos ganado un rango más de corrientes de falla, magnitud de corrientes de falla. Porque si nos vamos a la misma falla, por decirlo así, seguimos esta falla, podemos ver que el interruptor naranja va a despejar antes de que empiece a censar el interruptor de color lila. Como pueden ver aquí, un tiempo T2 ya despeja. Es lo que hemos conseguido, porque en el anterior slide podían ver que estaba solapado. No había esa garantía, esa certeza de decir que el interruptor aguas abajo o más cercano a la falla es la que va a despejar. No había esa certeza. Pero con o este método de selectividad cronométrica, con los ajustes que se hacen en el interruptor, su relé, pues hemos podido desplazar, se podría decir, hacia la derecha nuestra curva de actuación. Eso que implica que hemos podido liberar o que si ya no se solape para esta condición de falla. Pero si mi magnitud de corriente de cortocircuito calculado en ese tablero o entre esos dos interruptores es más grande, ¿qué pasa? Digamos otra falla. Tenemos otra falla aquí y a partir de cierto valor, como pueden ver, la curva de actuación de las protecciones ya es horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que ni bien toque esta curva ya se despeje de falla. En corrientes de cortocircuito, pues las protecciones actúan en milisegundos, ¿verdad? Es así entonces aquí. Para una corriente llamaríamos 5, la corriente de la protección de naranja o aguas abajo va a despejar la falla. Ni lo va a sentir la otra protección cabecera o la que esté arriba de esta protección. Es lo que hemos ganado con esta selectividad. Un poco más de rango de magnitud de falla, que sea selectivo para más umbral de corriente de falla. Pero ¿qué pasa si tenemos una falla, por ejemplo, una falla 6 le llamaríamos, de cierto valor, de cierta magnitud? Y bueno, en este punto ya vemos que las dos curvas ya se están solapando. Aquí pueden ver la naranja que se extiende horizontalmente y la lila también se está extendiendo. Y ambas protecciones, esta falla 6 la están viendo y van a hacer la apertura. Puede que la apertura lo haga el interruptor de aguas arriba o el de aguas abajo o ambos. No hay de vuelta, no tenemos la certeza y la garantía de tener selectividad total, podría decir, en el sistema. ¿Hemos ganado algo? Sí, más corriente de magnitud, o sea, magnitudes de corriente de falla un poco más grandes, sí, hemos logrado ser selectivos nuestros interruptores, pero hasta cierto punto. ¿Y eso qué es? Selectividad parcial, ¿no? Lo que les había dicho, parcial. Con este método hemos obtenido, sigue selectividad parcial. Hemos conseguido. Entonces, hay algo más que tendríamos que desarrollar, o se ha desarrollado, se podría decir, con los diferentes laboratorios que han hecho los diferentes fabricantes y han visto las técnicas para poder garantizar más aún la selectividad. Y se han ido a lo que son experimentos o laboratorios, cada fabricante, Siemens, ABB, Schneider, Legrand, cada fabricante pues ha desarrollado otro método de selectividad, que es, bueno, en este caso aún seguimos en cronométrica, perdón. Antes de que me vaya al otro método más, pues aquí tenemos el método de selectividad cronométrica, pero como pueden ver, no solo recorre en el eje horizontal o en el eje
X. Aquí ya tenemos un desplazamiento no solo en este sentido, sino que en este sentido más. ¿Qué significa eso? Que hemos ganado aún más un rango más grande o amplio de coordinación, de selectividad. Antes estaba, si lo extendemos esto aquí, era aquí más o menos. Pero nuevamente, haciendo los ajustes, la coordinación de las protecciones, ya no en corriente, sino que en tiempo, hemos podido desplazar la curva de actuación hacia arriba de la protección cabecera o lila, ¿no? Como pueden ver. ¿Y eso qué nos ha ayudado a a obtener? Pues más, un rango más amplio de magnitudes de corriente, ¿no? Para que sean selectivos y coordinen estas protecciones. Si antes aquí estaba el T6 donde se chocaban, o la falla 6, perdón, aquí en este punto, con este desplazamiento vertical en lo que es tiempo, ya no en corriente, hemos ganado más, un margen más. Todo este apartado se podría decir. Sigue con este ajuste, la protección de aguas abajo va a despejar antes de que la protección cabecera. Hasta, por ejemplo, una falla 7 lo mismo, ¿no? Hemos ganado eso. Siguen siendo selectivos, siguen coordinando. Pero ¿qué pasa si volvemos a tener una falla más grande? Por ejemplo, 8, la falla 8. Nuevamente ya tenemos un cruzamiento, un solapamiento. De vuelta llegamos a lo mismo. No hay esa certeza o esa garantía de tener el sistema selectivo. Mi instalación con selectividad. Perdemos la selectividad, se podría decir. Entonces, en función a eso, pues ya se desarrolló otra técnica, como les estaba comentando, ya la pueden ver aquí, que es la selectividad energética o la selectividad de tablas energéticas. Eso lo ha ido desarrollando, como les estaba diciendo, cada fabricante. Cada fabricante ha hecho laboratorios entre arreglo de interruptores, entre interruptores pequeños, cajas moldeadas, entre cajas moldeadas y bastidores abiertos. Han hecho experimentos y laboratorios para diferentes corrientes de falla que garanticen que los interruptores aguas abajo hagan la apertura antes del interruptor cabecera. Entonces, como pueden ver aquí, podemos ver gráficamente que no se solapan en la parte de sobrecarga, que es toda esta parte. En la parte de ya de cortocircuito, podemos ver aquí también que no se solapan. Pero aquí pueden ver que se están solapando, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, como el análisis anterior, se están solapando, entonces no hay garantía de que al tener una falla, llamemos X, despeje el que esté aguas abajo y no el de aguas arriba, el cabecera. Pero con esta selectividad energética o de tablas energéticas, lo que pasa es que las protecciones cabeceras y las protecciones finales o los aguas abajo, con ese laboratorio lo que se garantiza es que al pasar una magnitud de corriente de falla, de cortocircuito, la apertura siempre lo haga el interruptor aguas abajo. O sea, si bien los dos interruptores van a censar la misma corriente de falla, el interruptor cabecera va a actuar más, el interruptor de aguas abajo va a actuar más rápido y el cabecera va a esperar. Va a haber casos por ejemplo, en los diferentes software que van a ver esta gráfica y van a decir, ¿por qué me arroja selectividad total? Si yo estoy viendo aquí gráficamente que se solapan en cierto punto de corriente de falla. Pues estos experimentos o laboratorios que han hecho los fabricantes, pues básicamente se van por la energía pasante que atraviesa cada interruptor. Hace como que el retardo de esta protección cabecera. Para cierta energía pasante, este interruptor está por abrir, pero para esa misma energía pasante, este interruptor abre. Es lo que garantiza el fabricante. Es lo que te va a garantizar el software, el fabricante, que ese arreglo de interruptores que has elegido tiene selectividad total, te va a indicar. ¿Y eso dónde vas a ver? Lo vas a ver en unas tablas llamadas energéticas. Cada fabricante tiene sus tablas de energéticas. Diferentes combinaciones, arreglos que han hecho para poder ver qué arreglos y qué te garantiza ese arreglo, qué corriente, qué selectividad total o parcial. Pero básicamente este es otro método que se ha desarrollado con el que mayormente se trabaja, ¿no?
Al menos me ha tocado a mí trabajar con este método en diferentes proyectos, incluso revisar, ¿no? Y a veces como que observar, lo podría decir así, porque no cumplía ciertos criterios, no cumplía. Pero esta es otra técnica que se ha desarrollado, selectividad energética. Y como les estaba comentando, esa selectividad energética es traducida en estas tablas. Estas tablas también en el curso vamos a indicar cómo se entiende o cómo se logra leer, se podría decir. Por ejemplo, rápidamente, aquí tenemos un interruptor de bastidor, perdón, un interruptor caja moldeada versus un interruptor caja moldeada como como interruptor aguas abajo. Este sería cabecera, este sería el de aguas abajo. Tenemos las diferentes unidades de disparo, detección o los relés. En este caso, los ETU. Este es de las tablas de Siemens. Entonces, yo reconozco rápidamente esto por la abreviación, ¿no? Son relés electrónicos, los ETU, diferentes gamas de relés electrónicos. Entonces, se toma en cuenta modelo, se toma en cuenta tipo de relé, se toma en cuenta lo que es el frame, que es muy importante también conocer este término, porque muchas veces solo basta o es necesario cambiar el frame del interruptor para poder lograr la selectividad. Eso en el curso también lo vamos a desarrollar, pero básicamente, como pueden ver aquí, hay diferentes frames. Eso se va a explicar, ¿no? ¿Qué es el frame? ¿Qué engloba? Tenemos también que jugar o no jugar. Tenemos que leer también la corriente nominal. Para un interruptor con frame de 250 podemos tener dos arreglos de interruptor. Uno de 160 como corriente nominal y uno de 250 como corriente nominal. Básicamente el frame y la corriente nominal no son lo mismo. El frame es la robustez del interruptor para soportar una corriente máxima dimensionada, en este caso 250. No es la corriente de sensado o la corriente de actuación de la protección. Es la robustez, como les digo. En cambio, la corriente nominal, pues ya es la corriente que va a sensar el interruptor y va a empezar a hacer la actuación o va a empezar a tomar en cuenta tiempos de despeje de falla. Pero, como les digo, no es lo mismo un frame que la corriente nominal. Pero básicamente, como les digo, aquí tenemos que tomar en cuenta el tipo de relé, el frame, la corriente nominal, el modelo y también el de aguas abajo, lo mismo. ¿Qué tipo de protección es? ¿Qué modelo? ¿Qué tipo de relé está manejando? Estos son los electrónicos para motores, protección de motores. ¿Qué frame tiene ese interruptor? Estos 3VA2 versus 3VA2 son dos interruptores caja moldeada. Caja moldeada versus caja moldeada. ¿Qué frame tienen? ¿Qué corriente de cortocircuito manejan esos modelos? ¿Qué corriente nominal tiene ese tu interruptor? Dependiendo en qué frame estés. Y así haces el versus. Por ejemplo, podemos hacer el versus, no sé, hasta aquí. Tengo un arreglo de interruptor aguas abajo que me arroja lo remarcado en rojo. Y el de arriba tengo digamos, por ejemplo, este. Hay que hacer un cruzamiento. Tengo aquí un valor. Entonces, ese valor, ¿qué implica? ¿Qué es? Ese valor está representado en kiloamperes. Son 6 kiloamperes. ¿Qué significa? Que esta combinación, este arreglo de interruptores con estos modelos, con este frame, con esta corriente nominal que hemos analizado aguas arriba y aguas abajo, tiene un valor de corriente de cortocircuito de coordinación, de selectividad. Superas tu falla supera esta corriente de cortocircuito, este arreglo ya no te garantiza selectividad. Entonces, ¿qué significa este valor? Que este arreglo de interruptores tiene selectividad parcial hasta 6 kiloamperes. Ya, pero yo quiero tener selectividad total. Entonces buscaré la letra T. T significa total. Para cualquier valor de corriente de cortocircuito, estos dos interruptores conversan el mismo idioma y son selectivos totales. Siempre va a actuar el aguas abajo. ¿Pero qué implica eso? Pues, como les digo, vamos a tener que cambiar de frame, vamos a tener, tal vez podemos mantener la corriente nominal, que en algunos casos no, a veces se salta. Entonces, con eso que gano, pues este otro pedazo, y aquí así ya tengo perdón, selectividad total. Para cualquier valor de corriente de falla, estos dos interruptores son selectivos, se coordinan.
siempre va a despejar el interruptor aguas abajo. Es lo que te dice la letra T. Pero no muchas veces este valor que ves aquí siempre va a ser selectivo parcial, porque va a haber momentos en tu tablero, momentos en el tablero, donde vamos a poder tener, no sé, simulado una corriente de falla. Ejemplos te pongo. Este puede ser un tablero ya aguas abajo, un nivel 3 o de cargas finales, podríamos decir. Puede que tu tablero tenga una corriente máxima de falla de 3 kiloamperes. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Me quedaría con esta solución de 6 o iría siempre a la de T, donde T significa total? Lo que se hace es el análisis tanto económico como técnico, ¿no? Para este caso en particular, 3 kiloamperes es menor que 6 kiloamperes. ¿Qué quiere decir? Que tú has modelado tu sistema, has obtenido corrientes simuladas o corrientes estimadas de falla y máximo vas a llegar a 3 kiloamperes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 6 kiloamperes está por encima de este valor. Y eso se traduce en que tu sistema, esta combinación de arreglos que antes parecía que tenían selectividad parcial hasta 6 kiloamperes, para este caso en particular, es selectividad total. Es total porque nunca, bueno, el valor de corriente de falla no va a superar o no es superior a 6 kiloamperes. Máximo va a llegar hasta 3. Y tú ves que 6 es el límite máximo de coordinación entre estos dos arreglos de interruptores. Entonces, ¿con eso qué se convierte? Si este valor antes, si lo veíamos solito, decíamos hasta 6 kiloamperes son coordinables, son selectivos. Entonces, estos son selectivos parciales, estos interruptores para este valor. Pero en mi caso, en mi análisis, he visto que 3 kiloamperes es menor que esto. Se ha vuelto selectivo total, porque para cualquier corriente de falla calculada, que sería máximo 3, estos dos interruptores van a coordinar, van a ser selectivos. El interruptor aguas abajo va a despejar siempre. Es lo que típicamente también se ve, ¿no? En los diseños, por lo que se debería ver, ¿no? Y analizar o de alguna forma explicar al revisor, si nos toca a nosotros ser los diseñadores y la otra persona es el revisor, pues explicar también, ¿no? Traducir esta información. Lo que quiere decir la selectividad energética en tablas. Y estas tablas que están viendo, pues cada fabricante ya lo ha embebido en su software, ¿no? Especializado. Por ejemplo, en el curso vamos a manejar tres software. De los tres fabricantes, podríamos decir, más reconocidos, que se manejan en la mayoría de los proyectos, Siemens, ABB y lo que es Schneider. El, en Siemens tenemos el programa de Simaris Design. En el de ABB, antes teníamos el dock ABB, que era como que instalando un programa en la PC, pero ahora se está manejando lo que es el Partner Hub de ABB, que esto ya es como que una herramienta en línea, en la nube. Esa es la que vamos a manejar nosotros, el Partner Hub, porque el ABB Dock ya está quedando sin soporte, sin actualizaciones. Y en lo que es el EcoDial o Schneider, vamos a manejar, ¿no? Es el software, el EcoStructure Design de EcoDial, de Schneider. Ese vamos a manejar. Esos tres fabricantes, esos tres software, los vamos a manejar desde el punto de vista de un estudio de selectividad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a hacer el modelamiento de lo más importante dentro del estudio de selectividad. Eso quiere decir datos de entrada, parametrización de las líneas, de los conductores, porque mucho tiene que ver también, ¿no? Por ejemplo, las distancias de los ramales o de las líneas. No es lo mismo una falla cercana a la fuente que una falla alejada de la fuente. La corriente de falla, entre más te alejas de la fuente, es más pequeña. Se va minimizando o va disminuyendo, decreciendo. Lo mismo pasa con la selección de interruptores. Cuando tú requieres selectividad, va a haber momentos dentro de la instalación o del diseño que tienes que cambiar el interruptor, tienes que cambiar de frame, tienes que cambiar de corriente nominal, y eso que implica que la corriente de falla también va a cambiar, va a aumentar. En algunos casos aumenta y hay que corregir aguas abajo los interruptores. Entonces, ese análisis también se hace, ¿no? Bueno, eso como pauta, ¿no? Del curso. Otro concepto también
que es importante tocar es la afiliación o backup que manejan, ¿no? Los fabricantes. Esta solución ya no tiene nada que ver con lo que es selectividad. O sea, que tengas un sistema con backup o con filiación, no, no es un sistema selectivo ya de entrada. Pero nos ayuda muchas veces cuando uno requiere que los interruptores, o bueno, parte de su instalación no sea selectivo y que el ahorro sea lo más óptimo, se podría decir. ¿Qué quiere decir eso? A ver, gráficamente. Y lo vamos a representar rápido para que entendamos el concepto. Nuevamente tenemos la instalación. Vamos a, uno, tenemos que coincidir con el encargado, con el cliente y demás. Esta parte no es crítica, puede ser selectivo. No podría haber selectividad, no hay problema, te dice el cliente, te dice o el encargado del diseño. Esta parte no es importante, no importa si hay una falla aquí o aquí o aquí, que salte la cabecera. Entonces ya, con ese lineamiento, yo puedo dar una solución de filiación o backup en el sentido de que de ahorrar en lo que en lo que es el equipamiento. Porque aquí tenemos una corriente de falla, ¿de cuánto les he dicho? De 30 kiloamperes. Este interruptor, ¿cuánto tendría que ser su poder de ruptura? 30 kiloamperes, mínimo. Tiene que ser igual o mayor, ¿ya? En lo que es backup o filiación, te permite tener aquí interruptores con poder de ruptura menor. ¿Qué quiere decir eso? Yo aquí puedo colocar uno de 10 kiloamperes, no sé, aquí uno de 20 ejemplos, ¿no? Uno de 18 kiloamperes, 2 kiloamperes. Y este concepto de filiación y backup es más o menos este análisis. Este interruptor, llamaríamos padre o cabecera, va a proteger a estos interruptores. Les va a dar un soporte para poder soportar máximo esta corriente de falla. Este es el encargado de actuar. Para cualquier corriente de falla, este interruptor va a ser el que va a actuar. Va a ser el que les va a dar el soporte a a sus hijos o hermanos menores, podríamos decirlo, para poder garantizar la integridad de los interruptores bueno, parte de la instalación, ¿no? En general, porque este va a ser el que va a actuar. Siempre, ¿no? Este va a actuar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no tenemos un sistema selectivo para comenzar, ¿no? Siempre tenemos que partir desde que el cliente te dice, esta parte de la instalación no es tan importante, podríamos colocar otra solución que no sea selectividad ni total ni parcial. Ya podríamos arrojar nosotros algo más económico, sería selectividad, no selectividad, solución por filiación o backup. ¿Y por qué es más económico? Pues al final, si no fuera por backup o filiación esta solución, obligadamente nosotros tenemos que colocar un interruptor, los ramales y tanto la cabecera con corriente o poder de ruptura de 30 kiloamperes o más, toditos. Pero como va a tener una solución backup y este interruptor va a proteger a estos interruptores ramales, puedes colocar aquí un arreglo de 10 kiloamperes, 20 y 18 y vas a cumplir. Y colocar interruptores de 10, 20, 18 versus uno de 30 para cada uno, ya es un ahorro económico, ¿no? Porque cuesta más, entre más poder de ruptura tiene tu interruptor, es más costoso. Entonces, es una solución también que se puede dar dentro de un proyecto y no está de más conocerlo. Y para esto, lo mismo, tenemos tablas de backup o filiación para cada fabricante. Te dice incluso los arreglos que tienen ese tipo de solución. ¿Quieres backup? Pues tienes que hacer este arreglo. Yo te ofrezco esta gama con estas otras gamas aguas abajo y te garantizo una corriente de cortocircuito que aguanten estos interruptores. Si bien aquí dice 10, yo cualquiera diría, no, pues está mal esto, va a haber una falla de 30 y va a explotar este interruptor o este otro. Pero no, una solución de backup, este es el que les va a dar el soporte y no va a pasar nada. Es otra solución que se tiene. Y esto no tiene nada que ver con lo que es selectividad, pero es importante conocerlo, ¿no? Para el desarrollo o la ejecución dentro de un proyecto. Y nuevamente explicar esto al cliente o al revisor o al encargado del proyecto. Bueno, ¿qué tenemos? A continuación tenemos lo que es el temario, ¿no? Como les estaba comentando, lo que vamos a ver aquí son diferentes módulos
los primeros dos módulos son teóricos, son como que la base en cuanto a lo que vamos a ver después en las simulaciones o en los software. En el primer módulo podemos ver lo que son las protecciones eléctricas, tipos de falla, selectividad de protecciones, coordinación de protecciones. En el módulo 2 vamos a ver lo que es los sistemas de distribución eléctrica en cuanto a lo que es puesta a tierra. Es muy importante también conocer el esquema de puesta a tierra que tiene la instalación en la industria, porque tiene efectos diferentes entre diferentes sistemas. Sistema IT, TT, TNS, TNC. Entonces, hay que conocer también esos arreglos que tiene la industria o lo que vamos a diseñar, porque al final eso implica diferentes condiciones para las corrientes de falla, ¿no? Y tiempos, sobre todo, de despeje de falla que te pide la normativa. Eso vamos a ver también lo que son los esquemas de puesta a tierra. También vamos a ver los principios de operación de las protecciones eléctricas, características y curvas típicas que se tienen en las protecciones de los relés electrónicos, de los relés termomagnéticos, curva C, curva D, qué implica eso. Entonces, vamos a poder ver, reconocer lo que son las protecciones, las zonas de sobrecarga, cortocircuito, retardo. Y en el último punto, pues vamos a ver las curvas de actuación, como les digo, en los software, que es importante, ¿no? Los tres software te permiten ver diferentes arreglos o soluciones que tú puedes tener rápidamente, se podría decir, y visualizar si son selectivos o no. Como módulo 3 ya vamos a empezar a tocar o introducirnos en... Bueno, profe, Adelante, adelante. una consultita. Eh, en todos estos cursos, dos consultitas, en estos cursos se va a ver el tema de cálculo de banco de capacitores y armónicos en este Mm, curso. no, la finalidad aquí o el objetivo del curso es analizar o hacer el estudio de selectividad, no el dimensionamiento en sí de componentes a profundidad de los bancos de capacitores, como me estabas consultando. Ah, ok, gracias. Otra consultita, una vez ya, como ya han mandado el voucher, el costo, todo aquello, una vez los cursos llevados en clases, ¿se puede descargar el video, lo que va a pasar? ¿O es que hay que ver siempre el video? ¿Es Tengo accesible para entendido, descargar el video? ya, sí, respondiendo a esto, Edwin, sí tengo el, bueno, el Instituto CEPRA les va a dar el acceso a lo que son los videos y esos videos los pueden descargar. Tengo entendido que al final del curso nuevamente se manda todos los links de todas las clases, ¿no? Para que puedan revisarlo y puedan descargarlo también. Es lo que se va a hacer, Edwin. Pues se puede descargar el video, ¿no? Porque te Sí, comento, porque las clases que va a dar no siempre voy a participar por el tema del trabajo, entonces, por eso para poder descargar en otro día lo que se pasó un día antes, ¿no? El video. sí, sí, se entiende, Edwin. Sí, es también por lo que el Instituto CEPRA también va a pasar o va a facilitar los links cada clase que pasemos al día siguiente para que ustedes vean y lo puedan descargar igual. Y al final del curso nuevamente se va a reenviar todas las clases para poderlo descargar. Sí se va a poder, Edwin. Ya, gracias. Bueno, como les estaba comentando, el módulo 3 ya es pues el uso del software. El primer software que vamos a utilizar es el de Simares Design, que es el de Siemens. Ahí vamos a hacer un reconocimiento del software, el entorno de trabajo, y vamos a hacer dos ejemplos o diseños prácticos o simulaciones para poder ver, ¿no? Todo lo que pueda, con todo lo que se puedan topar o chocar en primera instancia, porque a mí también me ha tocado ver estos software y, bueno, no entender algunas alarmas o avisos que te da el software. Entonces es muy importante también chocar con eso a propósito, lo podríamos decir así, para que ustedes ya tomen en cuenta en sus diseños o revisiones qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que está pasando, digamos, con su sistema. En el módulo 4 de nuevo, vamos a ver las técnicas de selectividad, analizando ya con el software, como les digo, el solapamiento, los ajustes se puede decir en cuánto tiempo, en cuánto corriente, eso es lo que vamos a ver. El módulo 4 también vamos a ver los relés termomagnéticos, electrónicos, las zonas LSI, L de sobrecarga, S de retardo, I de instantáneo, vamos a verlo también en el software eso. El módulo 5 pues también vamos a seguir, como les digo, el primer software, el Simaris Design, lo vamos a desarrollar como que en tres módulos.
y vamos a ir explicando paso a paso qué es lo que estamos viendo, porque al final este análisis o el enfoque que se da a un estudio de selectividad se puede replicar en el software de ABB, en el software de Schneider y también, ¿por qué no decir en otro software, ¿no? Porque el análisis o el objetivo, el estudio y la comprensión de los conceptos y qué es lo que estamos viendo se replica, ¿no? Es para todos los fabricantes se persigue el mismo objetivo. Si quieres selectividad, pues tienes que seguir los pasos. Ahí varía solamente lo que es la marca, el modelo y otras cuestiones, ¿no? Que se puede asimilar rápidamente. Pero sí, el manejo de este primer software, Simaris Design, lo vamos a enfocar en tres módulos, ¿no? Para poder ver, como aquí están viendo, el análisis de selectividad de las acometidas de media, baja, se podría decir. Vamos a ver la generación de reportes también, ¿no? Que implica un informe para detallar. El módulo 6, como les estaba comentando, vamos a tocar el Partner Hub. Dentro del Partner Hub de ABB tenemos el eDesign Doc. Este está relacionado a lo que es en la nube, toda la plataforma de ABB. También vamos a hacer los mismos pasos, el reconocimiento del software, el entorno de trabajo, ejemplos prácticos, análisis de selectividad, ver las alarmas, ver los avisos, ver las soluciones, ver qué podríamos plantear en cuanto a solución rápida, en cuanto a solución fina. Al decir fina me refiero a que una solución, si bien cumple, podríamos optimizar en cuanto a gamas de interruptores. Podríamos colocar otros interruptores más económicos, pero que aún cumplan la selectividad que estamos buscando. Eso quiere decir el análisis también, ¿no? Para terminar, la generación de reportes, igual vamos a ver dentro de lo que es el software de ABB. Y lo que es el módulo 7 pues básicamente es lo mismo con el software de Ecodial, del fabricante Schneider. Lo mismo, reconocimiento del software, el entorno de trabajo, ejemplos prácticos, el análisis de selectividad. Ahí hay un punto muy importante, ¿no? En Ecodial que hace énfasis en la parte de cortocircuito, no tanto en sobrecarga. Por eso en el curso vamos a ver este punto. Para mí es importante porque al final ha habido momentos donde en algunos proyectos, pues el diseñador siempre se basaba en que, bueno, mi informe dice aquí o el software dice selectividad total, pero yo veía que se solapaban en la zona de sobrecarga y bueno, pues él no sabía explicarme por qué pasaba eso y al final tiene un porqué, digamos, ¿no? Y en Ecodial, pues ahí sí hay que tener un poco de cuidado al momento de buscar la selectividad que quisiéramos y realmente nosotros con los conceptos que eh, vamos a ver en las diferentes clases, se van a dar cuenta fácil que no está cumpliendo y van a saber el por qué, digamos. Y también se va a dar, ¿no? El por qué está pasando eso. ¿Por qué dice selectividad total y hay un solapamiento en la parte de sobrecarga? Eso. También vamos a ver la generación de reportes. Y como último módulo, vamos a tener lo que es un examen teórico y práctico, ¿no? O sea, este punto es muy importante para mí porque al final, en el curso tenemos que meter mano en los software, tenemos que ver la manera, darnos tiempo de hacer una simulación, de introducir los datos, de chocar con cosas que no estamos pudiendo, no sé, modelar, no estamos pudiendo armar el circuito. Hay esas cosas, ¿no? Y este curso es también para dar un soporte al estudiante para que lo haga, ¿no? Ya sea en los cursos en las clases que vayamos haciendo y hay dudas, consultas, vamos a tener un grupo donde van a poder pasar capturas de pantalla o incluso mandar audios, chats y poder solucionar eso, ¿no? Bueno, prácticamente es eso, ¿no? Un examen teórico y práctico y en ese módulo 8 pues vamos a dar las pautas que se requiere para el trabajo. Porque al final con CEPRA, con el Instituto CEPRA se ha llegado a la meta o el análisis de que tiene que haber un certificado de participación y un certificado de aprobación, ¿no? Esto para ustedes también, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Aquí tienen que aprovechar para poder tener un certificado de aprobación que certifique el Instituto CEPRA con este curso que ustedes han aprobado y han validado todo este conocimiento que se les ha impartido. Bueno, y para los que no vayan o no tengan tiempo de hacer, se podría decir, el examen teórico práctico, se va a extender un certificado de participación.
Pero siempre es bueno apuntar, ¿no? A un certificado de aprobación. Ese es el objetivo también. Y tiene que ser el objetivo de ustedes. Es lo que vamos a hacer en el módulo 8. Por mi parte, ese sería todo la parte introductoria o la charla informativa respecto al curso, ¿no? De selectividad y coordinación de las protecciones eléctricas en baja tensión. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, consulta, podrían decírmelo ahora, tanto en el alcance o las cosas que han visto o alguna inquietud, pueden hablar. No, siéntanse libres de eso. De todas formas, Buenas noches, ingeniero. adelante. Perdón que le interrumpa, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, queridos participantes. Les quería hablar un poquito más de lo que va a incluir respecto a lo que se les va a poder dar en este curso, ¿no? Mayormente, como usted ya había mencionado, el certificado de participación y si aprueban el examen tanto teórico como práctico, se les va a dar un certificado de aprobación con carga horaria, que va a valer que va a tener valor curricular, que es lo más importante en este momento. Material tanto apoyo teórico como práctico que se va a pasar al grupo. Igualmente la van a poder solicitar y en ese grupo se va a poder tratar sus dudas o consultas al respecto. Como ya mencioné igualmente, las grabaciones del curso se van a pasar al día siguiente del curso para que ustedes los puedan ver y practicar igualmente descargar el software de instalación. Los cursos se van a dar los días lunes, miércoles y viernes y por precio promocional el costo es de 350 bolivianos. Cualquier duda o consulta al respecto a cómo se va a trabajar, lo pueden realizar igualmente o también con decirle al ingeniero que va a tener respecto a lo que se va a trabajar. Y si no es así, agradecerles por su tiempo y por haber ingresado a este webinar informativo. Muchas gracias igualmente, ingeniero. Sin nada más que agregar. Listo, Stephanie, muchas gracias por su aporte. Bueno, estimados, anímense a tomar el curso y les estaría esperando yo para arrancar el día lunes. Como les estaba comentando, se les va a facilitar lo que son los software y en lo que es el hincapié hago en lo que es el software de Siemens. Ahí sí tenemos el beneficio todavía de contar con, se podría decir, con un usuario que nos pueda permitir utilizar la herramienta en el módulo con el módulo de selectividad, porque así, instalando el software en línea o mediante internet o desde la página, pues les va a pedir un usuario para poder utilizar este módulo. No es gratuito, se podría decir, ¿no? O sea, tomando el curso se les va a facilitar ese usuario y una contraseña para que ustedes vayan haciendo sus estudios, sus corridas, sus simulaciones posteriormente. Eso también incluye, ¿no? El soporte de instalación y que los programas estén aptos para hacer este tipo de estudios de selectividad, tanto en Siemens y, bueno, ABB y Schneider son gratuitos, eso sí, no hay limitantes, se podría decir, solo el de Siemens. Eso por mi parte, señores. No sé si tienen alguna consulta o, bueno, terminamos lo que es el webinar informativo. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes este webinar y gracias por su asistencia. Eh, los espero en el curso, participen y nos estaríamos viendo ya el día lunes para arrancar con lo que es este curso. Gracias. Hasta luego.